el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre capilar. De esta manera se asegura un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos y la remoción del anhídrido carbónico, ¿no?, que se va a producir por el metabolismo celular. Sabemos también que hay un control farmacológico y fisiológico de la vía aérea, ¿no? Está regulado por el sistema nervioso autónomo, mediado por receptores que hay tanto en el músculo liso de la vía aérea, en el epitelio bronquial y en los vasos sanguíneos pulmonares y bronquiales, ¿no? Abundan los receptores simpáticos de tipo adrenérgico y los receptores parasimpáticos de tipo colinérgico. Vamos a desarrollar fármacos que se van a utilizar en las dos patologías más frecuentes que producen obstrucción bronquial. El asma bronquial es una enfermedad bastante frecuente que compromete todas las edades de las etapas de la vida, ¿no? Pero es más frecuente de inicio en la primera infancia, ¿no? Es más frecuente en los niños, pero puede afectar a personas de cualquier edad. Más o menos hay una afectación de 300 millones de individuos a nivel de la Tierra que pueden sufrir de asma bronquial. Y es una enfermedad potencialmente grave y mortal. Y otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es más frecuente en el adulto. En el niño también puede haber una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que viene a ser la displasia broncopulmonar, que generalmente se va a presentar en los pacientes que han nacido con prematuridad extrema y que han recibido ventilación mecánica invasiva prolongada o crónica, ¿no? Entonces, lo común de estas enfermedades es que hay una obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Y se va a manifestar por la presencia de broncoconstricción. Recordemos que el músculo bronquial se desarrolla a partir de los 6 meses, ¿no? Entonces, en los niños es frecuente que puedan haber episodios de sibilancias, pero no necesariamente están relacionadas a broncoespasmo o broncoconstricción, ¿no? Es probable que se deba a la obstrucción de la vía aérea porque hay un proceso inflamatorio, un edema de la mucosa que va a interferir en la expiración del aire. Entonces, de todas maneras, estos episodios de obstrucción bronquial van a producir alteraciones en la ventilación-perfusión y si esto es permanente, van a producir aumento de las presiones pulmonares y mayor trabajo respiratorio. ¿Qué es el asma bronquial? El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. En su patogenia van a intervenir diferentes células, ¿no? y que van a producir los mediadores de la inflamación. Puede estar condicionada tanto por factores genéticos como medioambientales. Lo característico de esta entidad es que hay una hiperrespuesta bronquial. Puede ser ante el frío, ante algunos alergenos, como el ácaro, los ácaros, ¿no?, como el polvo, como el polen, olores fuertes, perfumes. Entonces hay una hiperreactividad bronquial. Entonces el paciente puede reaccionar ante muchos estímulos, ¿no? El asma es de causa multifactorial. Pudiera ser que en el asma infantil hay un componente atópico de fondo, ¿no? Pero podemos hablar mucho del asma, hay muchas clasificaciones del asma intrínseca, asma extrínseca, ¿no? Pero según la última clasificación de GINA, podemos, GINA de 2020, catalogar al asma bronquial como asma controlada y asma no controlada. Entonces, el asma controlada, como su nombre lo dice, va a responder a la terapia broncodilatadora y corticoide. Y el asma no controlada va a presentar episodios frecuentes de reagudizaciones, ¿no? Entonces, la característica del asma bronquial es, a pesar de que es una enfermedad crónica, tiene en forma variable y heterogénea muchos episodios de reagudización que se denominan crisis, ¿no? En las crisis
se va a caracterizar por sibilancias, sensación de falta de aire, tos y opresión torácica. Como dice acá, es potencialmente grave. Hará 30 años, muchos de los pacientes fallecían incluso por el uso de medicamentos antiasmáticos mal regulados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha ido aprendiendo en los últimos años? A manejar el asma, el tratamiento de mantenimiento, optimizarlo para reducir el número de crisis y evitar que el paciente se exponga a estos medicamentos que pueden tener reacciones adversas que puedan poner en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, estoy hablando del año, la década del 80, ¿no? Todavía se utilizaba la adrenalina subcutánea, la aminofilina, para el manejo de la crisis asmática, ¿no? Entonces, habían pacientes que fallecían porque la adrenalina por vía subcutánea y la aminofilina se potencian en sus efectos cardiovasculares para desencadenar arritmias. Entonces, muchos pacientes fallecían de arritmias durante el manejo de la crisis asmática severa, sobre todo, ¿no? Entonces, es importante recordar que para el diagnóstico nosotros tenemos que tener una historia de sibilancias, de estos episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, ¿no? La tos puede ser tos seca, irritativa al inicio de la crisis, pero luego va a ser una tos productiva, con gran movilización de secreciones, ¿no? Y las secreciones también se caracterizan por ser muy densas, muy ligosas. Entonces, la presencia de crisis frecuentes pueden imposibilitar al paciente para desarrollar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, ahí está el objetivo del tratamiento, ¿no? Tratar de limitar la aparición de crisis y que el paciente asmático pueda tener una calidad de vida adecuada para que no esté faltando a su trabajo, no haya absentismo escolar, ni absentismo en las clases universitarias, ni en su trabajo, ¿no? Entonces, los síntomas del asma van a estar desencadenados fundamentalmente por la broncoconstricción y asociado al gran componente inflamatorio que de persistir bastante tiempo, en forma prolongada, va a desencadenar en cambios primero de hiperplasia y luego de hipertrofia del músculo liso bronquial. El proceso inflamatorio, como todo proceso inflamatorio, va a producir edema de la mucosa, de la submucosa, de la adventicia, con gran infiltración celular, particularmente de células eosinófilas. También van a activarse los linfocitos T helper, que van a producir interleuquinas, y los mastocitos, que también van a producir gran liberación de histamina. Entonces, hay una serie de mediadores que son importantes, como el leucotrieno, sobre todo el leucotrieno B4, que van a producir todos los cambios que se producen durante la crisis asmática y también durante la remodelación de la vía aérea, ¿no? Todo este proceso inflamatorio se va a incrementar porque al irritarse estas células hay gran producción de secreciones mucosas, se descaman las células epiteliales del epitelio bronquial, hay vasodilatación y dilatación capilar, y depósito excesivo de colágeno, ¿no? También hay otra enfermedad pulmonar obstructiva, el EPOC del adulto, que también se van a beneficiar con medicamentos broncodilatadores y antiinflamatorios, ¿no? Entonces, lo más importante que ustedes tienen que recordar que dentro de la patogenia del asma hay una tríada clásica, ¿no? Es el edema de la mucosa, la broncoconstricción y la hipersecreción bronquial. Y que clásicamente se va a presentar con episodios de reagudización
donde lo más característico son las sibilancias. Al inicio son sibilancias expiratorias, pero con el avance de la crisis, si no recibe un adecuado tratamiento, va a presentar sibilancias inspiratorias y después en ambos tiempos, ¿no? Esto va a condicionar dificultad para respirar, una sensación de ahogo, ¿no? Los pacientes dicen me ahogo, los familiares también dicen se está ahogando, ¿no? Sienten una sensación de opresión torácica, sobre todo en la parte anterior del tórax, y con una tos muy exigente. Entonces, con estos episodios de recurrentes, clínicamente nos puede hacer sospechar de asma bronquial, pero de todas maneras, para llegar al diagnóstico definitivo tenemos que hacer pruebas, ¿no? Pruebas de espirometría para medir el volumen expiratorio forzado, ¿no? La capacidad vital forzada, y esto ver si es que responde al uso de broncodilatadores de acción corta, beta-2 agonistas de acción corta, y eso nos va a corroborar el diagnóstico, ¿no? Ahora, para saber si el asma tiene algún componente alérgico, entonces también se pueden hacer pruebas de alergia, ¿no? Con antígenos específicos, por ejemplo, la caspa del pelo de los animales, se puede hacer con otros alergenos, por ejemplo, el polvo de caza, el polen, los hongos como el Aspergillus, ¿no? Cuando el asma tiene un gran componente atópico, nosotros podemos observar que la historia natural del paciente asmático que debuta después de los 2 años va a tener una historia de atopía, de dermatitis atópica durante la etapa de la lactancia. Luego puede presentar episodios de rinitis alérgica o rinosinusitis alérgica, y posteriormente va a presentar lo que los padres le denominan la alergia bronquial o la bronquitis asmatiforme. Los padres son muy renuentes a aceptar el diagnóstico de asma bronquial porque saben que va a ser un proceso crónico, ¿no? Porque generalmente existe el antecedente familiar. Entonces ya se conoce que pues las crisis asmáticas pueden ser desencadenadas por múltiples factores, inclusive psicoemocionales, ¿no? Por ejemplo, hay niños que tienen examen, se sienten muy angustiados y pueden desencadenar una crisis asmática, ¿no? El frío puede desencadenar la crisis asmática. Los cambios estacionales, por ejemplo, muy frecuente cuando ya está finalizando el verano, al ingresar al otoño, o entre la primavera y el verano, ¿no? Estos cambios estacionales. Y obviamente durante el invierno, por el frío intenso y las lluvias, también se presentan las crisis. Es decir, puede tener presentación estacional con algunos incrementos estacionales, pero generalmente es de presentación continua. Puede ser heterogénea, de acuerdo a los cambios climatológicos también pueden influenciar. Entonces, para hacer el diagnóstico del asma se necesita la concurrencia de varios especialistas, ¿no? El clínico, porque en el caso del paciente pediátrico tiene que ser el pediatra, en el caso del adulto es el médico internista, también tiene que tener evaluaciones del neumólogo pediatra, o del neumólogo de los pacientes adultos, del inmunólogo o alergista, y luego se llega al diagnóstico, ¿no? En realidad, para tener un diagnóstico definitivo, y luego el neumólogo es el que se va a encargar de hacer las pruebas de fisiología respiratoria para ver cómo está la capacidad pulmonar del paciente asmático y graduar la respuesta al tratamiento antiasmático. Vamos a avanzar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las metas terapéuticas del asma bronquial? Primero, mantener niveles normales, ¿no?, durante las actividades de la vida diaria, ¿no?, incluyendo el ejercicio que pudiera hacer. Muchos niños, antiguamente se les prohibía realizar sus actividades de educación física, ¿no? Estaba exonerado de educación física. El niño tenía que permanecer sentado mientras sus compañeros hacían gimnasia, hacían deporte, porque sabemos que muchas crisis se pueden desencadenar con el ejercicio. Pero ahora ya se sabe, se puede prevenir
el broncoespasmo desencadenado por el esfuerzo físico que genera el ejercicio, el esfuerzo de la tos, incluso hay pacientes que se reían bastante, ¿no? Y también se les desencadenaba una crisis. Entonces, ahora lo que se hace es regular la prescripción de los broncodilatadores y los corticoides inhalados para mantener una actividad normal del paciente, ¿no? Otro objetivo, otra meta, es mantener la función normal o lo más próximo a ello, ¿no? Porque muchos pacientes tienen su capacidad, que sufren de asma y no es bien tratada, es un asma de difícil control, se va a disminuir la función pulmonar, va a disminuir la capacidad vital pulmonar. Otro objetivo es prevenir los ataques o agudizaciones de los síntomas asmáticos, ¿no? Que son bien mortificantes y bien limitantes para los pacientes. Prevenir o controlar los síntomas crónicos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pueden tener tos matutina o tos nocturna, sobre todo, ¿no? Los adultos generalmente presentan tos exacerbaciones durante la noche y los niños pueden presentar exacerbaciones tanto en las madrugadas como en la tarde, ¿no? Otro objetivo es mantener un crecimiento y desarrollo normal. Por mucho tiempo, los niños, como les contaba, que se les restringía mucho en su actividad física, no hacían deporte y se les limitaba mucho, porque sí, efectivamente, sobre todo en el asma que tiene gran componente de atopía, algunos alimentos, ¿no? Algunos olores pueden desencadenar la crisis, entonces se limitaba mucho la alimentación del paciente asmático, se usaban mucho los corticoides por vía sistémica y eso traía reacciones adversas como talla corta final, osteoporosis y una entidad como la descalcificación, ¿no? La parte de la osteoporosis a nivel de la cadera, entonces con fracturas patológicas, entonces síndromes cuchinoides, entonces todo eso en la actualidad se ha modificado, ¿no? Pues estoy hablando que así eran los niños asmáticos, así como mostraban mucho efectos de los síndromes de Cushing, o sea, el síndrome cuchinoide. Otro objetivo es prevenir la mortalidad, ¿no? Les he mencionado que muchos pacientes podían fallecer durante la crisis, tanto por la disminución de la capacidad pulmonar como por el manejo inadecuado de las crisis. Y también evitar los efectos indeseables de los medicamentos asmáticos. Ustedes recordarán desde el inicio de las clases, se les ha mencionado que no hay medicamentos inocuos, ¿no? Todo medicamento produce una acción farmacológica, se va a manifestar en un efecto terapéutico, que es lo deseable, pero pueden tener efectos colaterales, efectos secundarios o reacciones adversas medicamentosas. Entonces, en la medida de lo posible, el manejo del paciente asmático debe de incluir evitar los efectos indeseables de los medicamentos antiasmáticos. Y paralelamente al tratamiento farmacológico está el tratamiento integral del asma, donde se hace mucho hincapié en educar al paciente y a su familia. Por ejemplo, si se diagnostica que el paciente niño asmático tiene gran componente de atopía, se le da recomendaciones de cómo tiene que tener la habitación, ¿no? La habitación del paciente asmático, tanto niño como adulto, debe ser lo más sencilla posible, ¿no? En la medida de lo posible, su cama, su mesa de noche, pero no puede tener libreros, no pueden tener peluches, no puede tener un closet lleno de ropa. Las almohadas donde se almacenan los ácaros hay que cambiarlas continuamente. Las paredes de la habitación hay que pintarlas con regularidad. La ropa de cama hay que airearla y lavarla con frecuencia. No exponer a los pacientes a olores fuertes, ¿no? Se recomendaba, por ejemplo, si toda la casa era de piso de parquet, el cuarto del paciente asmático se recomendaba que sea de otro piso que no requiera estar encerándolo continuamente, porque los olores de la cera
Los desinfectantes también pueden desencadenar por su irritación, porque sabemos que estos pacientes tienen de fondo hiperreactividad bronquial, hiperrespuesta a cualquier estímulo medioambiental. Entonces hay que hacer un control ambiental eliminando los agentes que induzcan o precipiten los síntomas de broncoconstricción. También hay a cargo de los inmunólogos, ¿no?, las inmunoterapias específicas en aquellos pacientes donde se ha detectado que hay un factor precipitante como un alergeno ambiental, ¿no?, que no pueda ser contrarrestado de otra manera. Por ejemplo, muy frecuente en el paciente asmático es que desencadene la crisis el contacto con hongos como el Aspergillus fumigatus, ¿no?, que es bastante frecuente en el ambiente, son los ambientes húmedos con moho. Entonces, cuando el inmunólogo le hace las pruebas, las intradermorreacciones, se detecta que hay una predisposición a que este alergeno esté condicionando las crisis asmáticas, entonces se trata de modificar todo el entorno, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Si se descubre que el paciente tiene hiperreactividad a la caspa de los animales, bueno, pues se recomienda que en la casa no haya mascotas. Si se produce por el polen, entonces se recomienda que durante los periodos de cambios estacionales, si el niño tiene una habitación cercana al jardín o que no tenga plantas cerca, ¿no?, o de repente que cambien de plantas, aquellas que no eliminen tanto polen. O sea, todos esos cambios hay que hacer en el medio ambiente para tratar de evitar el mayor número de crisis, ¿no? Entonces, el primer objetivo del tratamiento farmacológico es evitar la aparición de síntomas y mantener la función pulmonar lo más normal posible. Evitar la inflamación crónica de los bronquios y evitar la remodelación de la vía aérea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar para el control o el mantenimiento del paciente con asma bronquial? Entonces, ocupan el primer lugar los glucocorticoides inhalados, ¿no? Luego se ha hecho un cambio, ¿no?, en las recomendaciones de GINA en relación al 2018. Ya no se usan los broncodilatadores de acción corta, que se denomina SABA, sino que ya se ha recuperado un lugar importante con los broncodilatadores de acción larga, que por sus siglas en inglés se les abrevia como LABA, ¿no? En algunos casos, ¿no?, se utiliza para el manejo del mantenimiento del asma de difícil control los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, ¿no?, un anticolinérgico como el bromuro de tiotropio, y en casos de un asma ya no controlada, con exacerbaciones frecuentes, a veces hay pacientes que presentan crisis todos los días. El último recurso, en realidad, aparte de combinar todos estos medicamentos que se utilizan en el manejo, es el uso de anticuerpos monoclonales antiinmunoglobulina E. Y la recomendación, ¿no?, es que se debe dar el tiempo durante la medicación combinada durante un tiempo prolongado, ¿no? No es como muchos pacientes, por eso hay que educar a la familia. Muchos pacientes creen que el tratamiento del asma consiste solamente en revertir la crisis y se rehúsan a usar, ¿no? Entonces dice, se va a hacer dependiente, se va a acostumbrar, y se rehúsan a usar la medicación inhalatoria, ¿no? Porque lo que se recomienda ahora, ya desde hace muchos años, varias décadas atrás, es evitar en la medida de lo posible el tratamiento sistémico para el tratamiento de mantenimiento. O sea, la vía inhalatoria es la indicada para el tratamiento de mantenimiento. Y el segundo objetivo del tratamiento del asma es que cuando aparecen las crisis hay que controlar rápidamente los síntomas producidos, ¿no?, desde el inicio de la crisis, ¿no? Incluso se le educa a la familia. La familia del paciente asmático tiene siempre en su botiquín los medicamentos para el rescate, ¿no? Los medicamentos para el rescate son los broncodilatadores beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina. Y puede utilizarse en forma combinada con los anticolinérgicos inhalados como el bromuro de ipatropio. Es decir, que se recomienda al inicio de la crisis tratar de controlar la crisis en el domicilio para evitar las
que el paciente acuda a la emergencia, porque muchas veces las crisis se presentan en la noche o en la madrugada. Entonces, y hay que evitar la progresión a la crisis grave. Entonces, se le educa a la familia y la familia ya sabe, ¿no? Que si se ha presentado el inicio de la crisis, se comienza a hacer el rescate con los SABA por vía de aerosol terapia. Entonces, cuando llegan, si esto no se resuelve la crisis, ya llegan a emergencia, entonces pasamos al siguiente paso. El asma no controlada, entonces va a requerir, o de difícil control, va una combinación de fármacos antiinflamatorios, que van a ser los corticoides inhalados, ¿no? Los broncodilatadores de acción corta solo durante la crisis y con la menor dosis posible. Y el objetivo es tener que utilizar poco o nada la medicación de rescate, ¿no? Entonces esto se considera que el tratamiento está siendo exitoso y luego pasamos ya pues a que el paciente ya tiene un cuadro de asma controlada. Y cuando el paciente tiene un asma controlada, los síntomas van a ser muy ocasionales, ¿no? Y van a presentar síntomas leves y de corta duración. Generalmente desaparecen los síntomas nocturnos. Y en estos casos se puede usar broncodilatadores de acción corta. Bueno, esto es para, hay muchos resistencia de los padres cuando el pediatra le da el diagnóstico de asma bronquial, ¿no? Entonces existe el índice predictivo del asma, ¿no? El IPA. Por ejemplo, no podemos decir que un niño lactante con mucha facilidad que tenga asma, porque sibilancias, ya les he dicho, no es sinónimo de broncoconstricción. El niño puede tener episodios de sibilancias en menor de 2 años y pueden ser desencadenados por infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de bronquiolitis. El cuadro de bronquiolitis se puede presentar clásicamente con una infección respiratoria alta y sibilancias. Y el paciente puede tener hasta 2 episodios de bronquiolitis en sus 2 primeros años. Eso no significa que se está prediciendo que va a ser un paciente asmático, ¿no? Pero los padres de estos niños, sobre todo si hay antecedentes de asma en la familia, se preocupan mucho, ¿no? Entonces, hay criterios, ¿no? Hay criterios. Por ejemplo, lactantes que hayan presentado, porque les he dicho que hasta 2 episodios pueden ser de origen viral, pero si el paciente lactante presenta 3 o más episodios de sibilancias al año durante los primeros 3 años de vida, sería un criterio mayor, ¿no? Otro criterio mayor es que uno de los padres tenga diagnóstico de asma. Otro de los criterios mayores es que el paciente haya tenido eczema atópico. Y criterios menores para el diagnóstico de asma infantil es la presencia de rinitis alérgica, pero tiene que haber sido diagnosticado por un médico, ¿no? Antes de los 3 años de vida. Que el paciente presente sibilancias no asociadas a resfriados, ¿no? Ahora, como yo les he dicho, los pacientes tienen una hiperrespuesta bronquial y la mayoría de infecciones virales pueden desencadenar una crisis asmática, ¿no? Entonces, siempre dentro de la educación que se le hace a la familia, es que evitar que se exponga el paciente a cuando hay personas que tengan un proceso infeccioso de las vías respiratorias superiores. Después, otro criterio menor es que haya presencia de eosinofilia en la sangre periférica igual o mayor al 4%. Entonces, los valores predictivos para el diagnóstico de asma en algún momento entre los 6 y los 13 años, el valor predictivo positivo del 77% y el valor predictivo negativo del 68%, ¿no? Entonces, esto nos va a tratar de hacer el diagnóstico lo más cercano posible a niños menores de 3 años, ¿no? Que tengan sibilancias o SOPs recurrentes. SOP significa síndrome obstructivo bronquial agudo. Ahora, el SOP no es sinónimo de asma, ¿no? El SOP puede ser, o SOBA puede ser desencadenado por muchas patologías, por reflujo gastroesofágico, por fibrosis quística, por muchas patologías, ¿no? Pero también puede ser paciente que tiene episodios recurrentes de SOP, puede ser que va a desarrollar asma en los siguientes años.
Bueno, entonces este cuadrito es para demostrar que para complementar el estudio del paciente asmático se le va a someter a pruebas de espirometría para medir el flujo expiratorio forzado, ¿no? Y la capacidad vital pulmonar. Y esto, si hay respuesta a los broncodilatadores, estamos tratando de un proceso obstructivo. Entonces, como les repito, la vía inhalatoria es la de elección tanto para el tratamiento de mantenimiento como para el tratamiento de rescate, ¿no? Y en los niños menores de 7 años se recomienda el uso de cámaras espaciadoras, porque los niños antes de los 7 años no tienen una coordinación entre lo que es la inspiración y la expiración. Entonces, se aplica el dispositivo, ¿no? Con micro MDI, ¿no? Microdosificador, a través de estos frascos que contienen los aerosoles, y se hace el disparo y se mantiene la aerocámara en contacto con la cara del niño, ¿no? A nivel de la región maxilofacial, ocluyendo tanto las fosas nasales como la cara, y se pide que el niño respire normal, ¿no? Ni que esfuerce, ni que tenga una inspiración forzada, ni contenga la expiración, ¿no? Entonces, el niño debe respirar normalmente mientras se le administra la terapia con aerosoles a través de la aerocámara o espaciador antiasmático, también le llaman, ¿no? La vía inhalatoria tiene las ventajas de que se absorbe rápidamente, no es una vía invasiva, o sea, no va a provocar dolor, y disminuye los efectos sistémicos, aunque de todas maneras, con el uso prolongado, sí puede haber absorción sistémica e incluso reacciones adversas, pero claro, son mucho menores que cuando el fármaco se administra por vía oral o por vía parenteral. Desventajas: podría ser que haya una potencial pérdida de la eficacia terapéutica de algunos fármacos con respecto a otras vías de administración, ¿no? Por ejemplo, en las crisis no vamos a usar el rescate con corticoides inhalados. Obviamente tenemos que pasar al uso de corticoides por vía sistémica, ¿no? Y como dice acá, son necesarios los dispositivos especiales porque los pacientes requieren ciertas habilidades para poder tener éxito con la vía inhalatoria, ¿no? Muy bien, entonces existe una combinación de fármacos que vamos a utilizar para el manejo del asma bronquial. Tenemos los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores, los exponentes más representativos son los beta-2 agonistas, ¿no? Los beta-adrenérgicos o simpático-miméticos. En segundo lugar, los anticolinérgicos, ¿no? A nivel de receptor antimuscarínico, y las metilxantinas, que son las menos utilizadas porque son las que más reacciones adversas medicamentosas presentan. Y los antiinflamatorios de acción local a nivel del epitelio bronquial, tenemos los corticosteroides, los antagonistas de los leucotrienos y los inhibidores de la liberación de los mediadores inflamatorios, como son las cromonas. Muy bien, entonces los broncodilatadores, como su nombre lo dice, son aquellos fármacos que van a producir relajación de la fibra muscular lisa del músculo bronquial y van a causar una corrección inmediata de la obstrucción de la vía respiratoria del paciente asmático, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que este es el diámetro normal, la luz bronquial, ¿no? Y este es el diámetro reducido del bronquio cuando hay un episodio de broncoconstricción. Entonces tenemos que los beta-2 adrenérgicos se pueden subdividir en aquellos que son no selectivos, ¿no? Como la adrenalina, que va a actuar tanto a nivel de los beta-1 y beta-2, ¿no? Y son bastante potentes, pero a la par de su potencia broncodilatadora también tienen sus reacciones adversas más severas que aquellos que son los beta-agonistas, las agonistas beta-2 selectivos, que van a actuar exclusivamente sobre los receptores beta-2, ¿no? Del árbol bronquial. Pueden también ser muy potentes y la gran ventaja es que no actúan sobre los beta-1, es decir, no van a provocar estímulo al músculo cardíaco, como pueden presentar aquellos beta-2 no selectivos, ¿no? De estos, de los beta-2 selectivos, tenemos los de acción corta, ¿no? y los de acción larga. Acá estamos mencionando, los más utilizados de este grupo son
la terbutalina, el fenoterol y el salbutamol, pero también tenemos el carbuterol y el procaterol, ¿no? Y dentro de aquellos que no son selectivos y que actúan tanto sobre receptores beta 1 y beta 2, tenemos la adrenalina, la isoperenalina y la efedrina, ¿no? Entonces, tiene sus indicaciones, ¿no? En algún asma muy severa se puede utilizar la adrenalina, ¿no? Incluso en las bronquiolitis se puede utilizar la adrenalina racémica por vía inhalatoria. La adrenalina, ¿no?, que es beta 2 no selectivo, viene en ampollas y su concentración es de 1 en 100, ¿no? En ampollas de 1 miligramo por mililitro. Y la dosis en niños va de 0.01 a 0.04 mililitros por kilo de peso, ¿no? No más de 0.3, ¿no? Digamos no más de 1/3 de ampolla. Se puede utilizar por vía subcutánea, ¿no?, o la adrenalina racémica por vía nebulizada. Ahora, en cuanto a los broncodilatadores beta 2 adrenérgicos, el mecanismo de acción se lleva a cabo, ¿no?, una vez que se une a los receptores beta 2 de la vía aérea, y esto va a ocasionar un aumento de la AMP cíclico intracelular y va a inhibir la fosforilación de la miocina y reduce el calcio iónico intracelular, y de esta manera se produce la relajación del músculo liso bronquial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus efectos? La broncodilatación, pero aparte de la broncodilatación se va a producir inhibición de la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina y los mediadores de la histamina, ¿no? Va a haber una reducción de la permeabilidad microvascular, un aumento del aclaramiento mucociliar, inhibición de la degranulación de mastocitos, inhibición de la acción de los leucotrienos, disminución de la quimiotaxis de los leucocitos a nivel de la pared bronquial. Chicos, me disculpan unos minutitos, me están llamando de servicio. No creo que me demore más allá de 5 minutos, por favor, un ratito. Tengan la bondad. Ya, doctora. La integral de x cuando x va de 0 a... Todos los pacientes han venido acá. Muy bien, gracias, ya estoy acá. Bueno, entonces, aparte, o sea, los beta 2 agonistas, aparte de producir broncodilatación, van a actuar a nivel de muchos de los mecanismos que se producen durante la crisis, ¿no? La broncoconstricción y el proceso inflamatorio. La duración de la acción adrenérgica está en relación a la velocidad de unión del fármaco con el receptor adrenérgico, ¿no? Entonces, como les dije, se clasifican como
beta-2 agonistas de acción corta, cuyo efecto va a durar máximo 6 horas, ¿no? Y los de acción prolongada, que podemos prescribirlos cada 12 horas. Los de acción corta tenemos que también se les denomina como, ¿recuerdan cómo se recomienda en las guías? Como SABA, ¿no es cierto? Tenemos el fenoterol, el salbutamol y la terbutalina. En realidad, los que más se utilizan son el fenoterol, nombre comercial, Verotec, el más conocido, y el salbutamol, que tiene muchos nombres. Esos son los nombres genéricos, ¿no? Y el salbutamol, que el más conocido, el de marca, el de origen, es el Ventolin, ¿no? Entonces son de acción rápida, se utilizan para el tratamiento de rescate y la prevención de la crisis. Y los de vida media larga, que son el salmeterol, el formoterol y el clenbuterol, que son de acción prolongada, se prescriben cada 12 horas, se utilizan para el tratamiento de mantenimiento, tanto para el asma persistente, moderada y grave, como para los cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, o sea, el EPOC. Bueno, entonces el salbutamol, como ustedes ven, ¿no? Viene en aerosoles presurizados. El inhalador tiene 200 dosis de 100 microgramos. En los lugares donde hay programas de control de asma, entonces se les da, se les calcula, ¿no? Cuánto le va a durar de acuerdo a la prescripción terapéutica que haga el médico, porque los pacientes suelen acumular los medicamentos, luego se vencen y ahora han abaratado bastante sus costos, pero es cuando recién se comenzó a utilizar la terapia inhalatoria, ¿no? Estamos hablando de unos 20 años atrás, eran costosos, ¿no? También tenemos que vienen en solución para nebulizar, ¿no? La solución para nebulizar, donde 1 mililitro equivale a 5 miligramos, ¿no? Y la presentación oral, que cada vez se usa menos, como hemos visto acá, ¿no? El jarabe y las tabletas, ¿no? Todavía se expenden, pero no es recomendada para la prescripción de mantenimiento, ¿no? No se debe utilizar. Entonces solamente vamos a usar los de acción corta para el manejo de la crisis. Ya no se recomienda para la prevención de la crisis, ¿no? Porque se ha visto que incrementa la mortalidad y la presentación, o sea, no controla en realidad la aparición de nuevas crisis, ¿no? Para eso se tiene que usar los corticoides inhalados y los beta-2 de acción, selectivos de acción prolongada, ¿no? La dosis generalmente es de 1 a 2 puff cada 2 a 6 horas, ¿no? Y en los niños 0.1 miligramos por kilo por dosis de 2 a 4 veces al día. Entonces, y las nebulizaciones, generalmente lo que hacemos es el peso del niño entre 3 a 5, ¿no? Por ejemplo, si el paciente pesa 15, ¿cuánto voy a utilizar para nebulizarlo? 15 entre 3, 5. 15 entre 5, 3. O sea, la dosis promedio va para fines prácticos, ¿no? De 3 a 5 gotas. Entonces agarro 4 gotas. El paciente que tiene 15 kilos, lo nebulizo con 4 gotas. Ahora la nebulización se pone la solución del broncodilatador diluido en 4 centímetros de suero fisiológico y se conecta a la máscara de nebulización, se conecta a una fuente de oxígeno, ¿no? Y esto dura más o menos de 5 a 10 minutos y el manejo de la crisis, por ejemplo, se tiene que nebulizar cada 20 minutos por 3 veces en la primera hora y luego esto va a ser reevaluado, el paciente tiene que ser reevaluado. El otro fármaco bastante utilizado es el fenoterol. También viene en aerosol presurizado de 100 microgramos con 200 dosis, ¿no? Y la solución para nebulizar viene al 0.1%. El salbutamol viene al 0.5% y el fenoterol al 0.1%, ¿no? Como bien claro he puesto acá, no está recomendado para el uso por vía oral, pero hay, ¿ya? La terbutalina también viene en ampollas, ¿no? Para nebulizar de 1 mililitro. Este es el 0.5%. Terburop o terbutal también, ¿no? También existe presentación oral y parenteral. Ahora, la terbutalina se puede utilizar por vía endovenosa en las UCIs, ¿no? Para el manejo de las crisis severas, de difícil respuesta.
Ahora, los de acción prolongada, por ejemplo, el salmeterol, que viene en inhalador de 25 microgramos por cada puff, ¿no? Se hace un disparo, o 1 o 2 disparos cada 12 horas, ¿no? Y el formoterol, aparte que también viene por vía inhalatoria, también tiene presentación para uso sistémico por vía oral, tanto tabletas como jarabes. Y el clenbuterol también viene en jarabes. Como les digo, no se debe recomendar la vía oral, ni en jarabe, ni en tabletas, ni para niños, ni para adultos, solamente es la vía inhalatoria, son las últimas recomendaciones, ¿no? ¿Qué efectos adversos, qué reacciones puede presentar? O sea, incluso dosis terapéuticas, ¿no? Temblor muscular. A pesar que son beta-2 selectivos, ¿no? También provocan taquicardia, pueden provocar reducción de los niveles séricos de potasio, o sea, hipopotasemia. Incluso las nebulizaciones o las inhalaciones con salbutamol o fenoterol se utilizan para el manejo de la hipocalemia leve a moderada. Puede provocar inquietud, ¿no? Pueden provocar hipoxemia, con pérdida de la relación ventilación-perfusión, por la hipoxia, ¿no? Pueden presentar efectos metabólicos como incremento de los ácidos grasos libres, incremento de los niveles de insulina, de glucosa, ¿no? De piruvato y de lactato. Y la adrenalina, que ya sabemos que no es selectiva, es más, todavía produce más taquicardia y puede desencadenar arritmias, ¿no? Arritmias, sobre todo arritmias ventriculares, y puede agravar la angina de pecho. Y la terbutalina suprime el trabajo de parto, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro ya hemos visto, hemos revisado los beta-2 agonistas de acción corta y de acción prolongada. El otro grupo de broncodilatadores tenemos los anticolinérgicos que se unen a nivel de los receptores antimuscarínicos, que tenemos la atropina, el bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción es que reduce la contracción de la musculatura lisa y también reduce, por sus propiedades anticolinérgicas, la secreción glandular mediante el bloqueo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina, ¿no? Entonces, es un coadyuvante muy importante en el tratamiento broncodilatador del asma y en la reducción de las secreciones, ¿no? También se puede utilizar en el EPOC y en casos de laringoespasmo, ¿no? ¿Qué reacciones adversas va a producir? Boca seca, visión borrosa, retención urinaria. Entonces, estos anticolinérgicos son antagonistas competitivos en la unión de la acetilcolina a los receptores de tipo muscarínico, ¿no? M1, M2, M3. Los efectos de la acetilcolina en el aparato respiratorio incluyen no solo la broncoconstricción, sino también el incremento de las secreciones bronquiales, ¿no? Y les he dicho que en el asma las secreciones son muy densas, muy ligosas, ¿no? Entonces, además de utilizar los broncodilatadores, no nos olvidemos de administrarle una adecuada hidratación, ¿no? Después, el otro anticolinérgico muy utilizado por vía inhalatoria y también por vía endovenosa es el Atrovent, ¿no? El bromuro de hipatropio, su nombre comercial de Boehringer es Atrovent, ¿no? También tiene, aparte del aerosol, tiene solución para nebulizar y también tiene ampollas, ¿no? Son más modernas. Y el sulfato de atropina, que también se puede utilizar para nebulizar. ¿Ya? Que ya hemos visto las reacciones adversas: sequedad de la boca, visión borrosa, alteración del gusto, náuseas, vómitos, disfagia, estreñimiento, retención urinaria, midriasis, fotofobia, palpitaciones, cefalea, confusión mental y somnolencia. Entonces ya sabemos que son antagonistas competitivos de los receptores muscarínicos. Ya, las metilxantinas es el otro grupo importante de broncodilatadores, ¿no? Que se usaban mucho en la actividad y que ahora solamente se usan para el manejo de las crisis graves, ya no se utiliza para el tratamiento de mantenimiento. La teofilina sí se puede utilizar como estimulante respiratorio en el recién nacido. ¿Ya? Entonces, como dice acá, en algunos casos de asma de difícil control se puede utilizar la teofilina con comprimidos de liberación retardada, ¿no? Y la minofilina se puede administrar por vía endovenosa en infusión continua.
¿Cuál es el mecanismo de acción que inhiben a las enzimas fosfodiesterasas, ¿no? Antagonista de los receptores de adenosina, inhiben la liberación de histamina y leucotrienos, ¿no? Inhiben la liberación de interleuquina 10, de esta manera reducen los efectos inflamatorios, ¿no? Disminuyen el calcio intracelular y también el desacoplamiento del calcio intracelular. Entonces las metilxantinas también, como les repito, aparte del efecto broncodilatador, pueden ser estimulantes respiratorios, ¿no? La teofilina es una metilxantina, ¿no? Muy emparentada con la cafeína y la teobromina, ¿se acuerdan? Son dentro de las aminas despertadoras, ¿no? Y puede utilizarse, como les digo, en casos muy puntuales cuando hay dificultades para el manejo de la crisis, del mantenimiento, perdón, ¿no? Entonces, su mecanismo de acción, aparte de la inhibición de las enzimas fosfodiesterasas, no está claro, ¿no? Sabemos que no es su único mecanismo de acción. Aparte del bloqueo de la inhibición de la enzima fosfodiesterasa y el bloqueo de los receptores de adenosina, no se conoce qué otros mecanismos tenga, ¿no? Para poder obtener, aparte la relajación del músculo liso bronquial, la vasodilatación a nivel de los vasos pulmonares, también aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Ya hemos dicho, la presentación de ampollas de aminofilina, no se recomienda el uso salvo casos muy excepcionales de aminofilina por vía oral, ¿no? ¿Cuáles son sus reacciones adversas medicamentosas a nivel cardiovascular? Destacan, ¿no? Palpitaciones, extrasístoles, precipitación de arritmias. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico. Recuerde que es un estimulante de la secreción de ácido clorhídrico. A nivel del sistema nervioso central, inquietud, insomnio y en dosis altas o en niños muy pequeños, convulsiones, ¿no? Aparte, a nivel renal tienen efecto del efecto diurético que incrementa la diuresis, pueden provocar con el uso prolongado de albuminuria y hematuria. Está contraindicado usar las metilxantinas en pacientes que tengan hipertiroidismo, que hayan tenido un reciente infarto agudo del miocardio y que tengan hipersensibilidad a las teofilinas, ¿no? Y ese es entonces todo el grupo de broncodilatadores. Y el segundo gran grupo son los antiinflamatorios, donde tenemos pues que se utilizan los glucocorticoides. Y tenemos dos formas de presentación: los corticoides inhalados, tanto de acción corta como de acción prolongada, y los corticoides de acción sistémica, ¿no? Entonces tenemos la beclometasona, ¿no? Que es una corticoide inhalado de acción corta, y el budesonide y la fluticasona, que son de acción prolongada, ¿no? Estos son los de elección en el tratamiento de mantenimiento. Y los corticoides sistémicos que se van a utilizar durante la crisis, ¿no? Entonces puede ser por vía oral, por ejemplo, lo podemos manejar en el paciente de acuerdo al grado de severidad. Podemos utilizar metilprednisolona, la dosis en niños de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, la hidrocortisona de 5 miligramos por kilo por dosis, de la dexametasona 0,2 a 0,3 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Entonces lo sacamos al paciente de la crisis y puede ir de alta 2 o 3 días con corticoides por vía sistémica y sin dejar de utilizar los corticoides inhalados. ¿Cuáles son los efectos que se va a producir? Van a contribuir a la disminución del broncoespasmo, disminuye la producción de moco, ¿no? Y obviamente pueden provocar, si se utilizan con cámaras espaciadoras en niños y no se tiene una buena higiene, puede aparecer, como eso reduce la defensa local, puede provocar Muget. Y también puede provocar, o sea, la candidiasis, ¿no? Oral. También puede provocar ronquera y afonía. El mecanismo más probable es la inhibición de la traducción del ARN mensajero de los ribosomas, ¿no? Y se ha demostrado que hay inhibición de la síntesis de proteínas ribosomales y de los factores de iniciación de la traducción. La síntesis de compuestos de gran potencia tópica y escaso efecto sistémico por la rápida metabolización ha revolucionado el tratamiento del asma, ¿no? Posicionándose como la droga de primera elección en el manejo del asma bronquial,
todas sus etapas, digamos, ¿no? Aparte de esto, van a inhibir la acción de muchas de las células inflamatorias que participan en la patogenia del asma, ¿no? De los macrófagos, de los linfocitos T, de los eosinófilos y de las células epiteliales, ¿no? Reducen el número y la activación de los eosinófilos. De esa manera desencadenan la apoptosis de estos mismos eosinófilos, disminuyen algunos de sus factores quimiotácticos que incluyen la interleuquina 3, la interleuquina 5, ¿no? Y otras quemotaxinas, ¿no? Entonces también reducen la proliferación de linfocitos T e inducen a la apoptosis de estos. Disminuyen también la producción de interleuquina 2, que es el principal factor trófico de estos, ¿no? Bajan también la cantidad de monocitos, ¿no? Que son las células presentadoras de antígeno. Disminuyen la población de células dendríticas, disminuyen la producción de mastocitos, ¿no? Que van a liberar histamina y de otras células inflamatorias, ¿no? Por lo tanto, van a inducir la disminución de la producción de citoquinas y mediadores de las células epiteliales y del músculo liso bronquial. Además, disminuyen la permeabilidad capilar, la secreción de moco. Y estos efectos son producidos por diferentes mecanismos, ¿no? Que incluyen pues la síntesis de proteínas con efecto antiinflamatorio y la inhibición de la síntesis de numerosos factores proinflamatorios y de crecimiento, ¿no? Entonces tenemos la beclometasona de acción corta, la fluticasona y la budesonida, que son de acción más prolongada. De todas maneras, también se ha descrito que a pesar de que se prefiere los corticoides inhalados para reducir al máximo sus efectos sistémicos, ¿no? Se sabe que con el uso prolongado pudiera haber supresión de la función del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? En dosis muy altas y en tratamientos muy prolongados. Entonces nosotros sabemos que con la administración por vía sistémica de 7 días, ¿no? De un glucocorticoide estamos bloqueando el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, de tal manera que nosotros, después de 7 días de tratamiento de mantenimiento con corticoide, tenemos que hacer el descenso progresivo para ir recuperando, que se recupere la función del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Pero generalmente al paciente se le da una dosis corta de cuando sacamos al paciente de alta después de una crisis, le damos corticoide sistémico, ¿no? Como les digo, de acuerdo a la severidad de la crisis, pero por un máximo de 3 a 5 días. ¿Ya? Entonces, en ese momento no se está bloqueando el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. También pudieran tener efectos sobre el metabolismo óseo, ¿no? Aunque las dosis de corticoides, o sea, cuando se da por 3 días, se reduce el efecto sobre la mineralización del hueso, ¿no? Se reduce la osteoporosis, pero también se ha demostrado que los corticoides a dosis altas por vía inhalatoria pudieran provocar disminución de la densidad ósea, ¿no? Con predisposición a osteoporosis. Igual, efectos, habíamos dicho que los efectos, las reacciones adversas de los corticoides sistémicos son la talla baja, en el niño la talla baja final. Entonces, el uso de dosis altas por vía inhalatoria también puede traer problemas de crecimiento en niños, ¿no? Por eso es que hay que monitorizar el desarrollo y crecimiento de estos pacientes. En el embarazo, la budesonida tiene categoría B, ¿no? O sea, no se evidencia riesgo. Mientras que los demás, como la fluticasona y la beclometasona, están relacionados con categoría C, ¿no? Igual, durante la etapa de la lactancia, en la madre y en el niño hay que sopesar riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, el uso de los glucocorticoides, ¿no? Entonces, es en el profilaxis y tratamiento, o sea, la profilaxis de las crisis y el tratamiento crónico del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En la crisis de broncoespasmo, las crisis asmáticas se utilizan junto con los broncodilatadores, pero recalco por vía sistémica, bien sea por vía oral, como la prednisona, ¿no? O la prednisolona, o por vía endovenosa, ¿cuáles son? Metilprednisolona, hidrocortisona o dexametasona, ¿no?
También se puede utilizar los corticoides por vía inhalada en los casos de rinitis alérgica y otitis media serosa, ¿no? A través de aerosoles nasales. Y las formas, incluso para la rinitis, ¿no? Las formas farmacéuticas para la aplicación nasal se usan para disminuir las recurrencias de los pólipos nasales después de la cirugía, ¿no? Entonces tenemos aquí la beclometasona, nombre comercial Mecloben, Bronconox, ¿no? O mismo beclometasona, que es el genérico. La budesonida, ¿no? La ciclosenida, que es Alvesco, la fluticasona, que es el flixotide, y también la triamcinolona, que es para uso tópico nasal, ¿no? Es el nasocort. Por último, tenemos los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, que se creía que iban a hacer la panacea, ¿no? Como el Montelukast y el Zafirlukast. En realidad solamente se pueden utilizar para aquellas amas moderadas, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben los receptores de leucotrienos, ¿no? Y eso van a producir broncodilatación, ¿no? Porque sabemos que los leucotrienos son los más potentes vasoconstrictores que hay a nivel del músculo liso bronquial. Además, incrementan la producción de moco, y un moco, una discrinia, ¿no? O sea, un moco denso, ligoso. Y también reducen el edema en las vías respiratorias, ¿ya? Pero no están indicados, obviamente, en el ataque agudo de asma. Y como reacciones adversas, las más descritas son la cefalea. Cuando se utiliza así en forma prolongada, su biodisponibilidad oral no se afecta con los alimentos, ¿no? Su tiempo de vida media es aproximadamente de 5 horas y se puede administrar solo una vez al día. Las principales reacciones adversas son los disturbios gastrointestinales, la sequedad de la mucosa oral, reacciones de hipersensibilidad, alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas, puede haber incremento de transaminasas. A nivel del sistema nervioso central puede haber vértigo, ¿no? Cefalea, cansancio, puede haber alteración del sueño, fiebre, atalgia, mialgias, ¿no? Y pueden condicionar las infecciones del tracto respiratorio superior. Entonces sabemos que no es un broncodilatador, no puede utilizarse en reemplazo de los broncodilatadores, pero puede ser un coadyuvante en el manejo, ¿ya? Y por último, la liberación de los mediadores, las cromonas, como el neodocromil y el cromoglicato disódico, que van a impedir la liberación de los mediadores de la inflamación a nivel de los linfocitos y los basófilos, ¿no? Se puede utilizar cromoglicato vía inhalatoria. Se utilizan en la prevención del asma inducida por alergenos externos, por la reducción del asma desencadenada por el ejercicio, el frío, los alimentos, ¿no? Pero pueden tener efectos adversos de alterar el gusto, producir cefalea, náuseas y tos, ¿no? Bueno, aquí creo que... pero no nos olvidemos que cuando vamos a manejar la crisis asmática tenemos que evaluar el grado de severidad. Hay muchos score, ¿no? Por ejemplo, el más utilizado en pediatría es el score de Birman y Pearson, ¿no? Entonces nosotros catalogamos a la crisis como leve, moderado, severa. Y si nosotros tenemos para hacer la espirometría, ¿no? Entonces podemos también hacerle la flujometría le podemos hacer, ¿no? Y de acuerdo a la respuesta, de acuerdo al resultado, nosotros podemos catalogar, ¿no? O sea, hacer una valoración clínica y de flujo expiratorio forzado, ¿no? Y si es más de 80, estamos hablando de un cuadro leve. Si la crisis asmática es moderada, el flujo expiratorio forzado está entre 60 y 80, y si es una crisis asmática, está en menos de 60. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar, ¿no?, el manejo de la crisis por beta-2 agonistas nebulizados, ¿no? Beta-2 agonistas nebulizados y corticoides intravenosos. Y si la crisis es muy severa, aparte del manejo con corticoides sistémicos y broncodilatadores vía nebulización, se tiene que valorar su ingreso a UCI para soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, ¿no? Aparte de eso, es muy importante mantener una oxigenación adecuada y una hidratación adecuada, ¿ya? A quienes le aplicamos oxígeno, el soporte oxigenatorio, cuando el paciente a nivel de aquí de nuestra ciudad de Lima satura menos de 92%. ¿Y con qué le podemos dar la oxigenoterapia? Tiene que ser oxígeno húmedo tibio. Puede ser a través de cánula binasal, a través de máscaras de reservorio o a través de blenders, ¿no?
En el caso de que la crisis es moderada, ¿no? Vamos a utilizar los beta-2 agonistas de acción corta, junto con el uso de bromuros de hipatropio y los corticoides sistémicos, ¿no? Pueden ser por vía oral o por vía intramuscular o por vía intravenosa, ¿no? Ya hemos visto la crisis severa. Estas son las recomendaciones del GINA del 2019. Entonces, en conclusión, el tratamiento de la obstrucción de las vías aéreas generalmente requiere el uso de antagonistas de la broncoconstricción, ¿no? Que van a actuar a nivel de la musculatura lisa peribronquial, y en forma ocasional el uso de agentes que van a modificar el desequilibrio neurogénico, la sobrecarga colinérgica, el edema bronquial y la hipersecreción de moco. Nos estamos refiriendo a los anticolinérgicos, ¿no? Y el uso a largo plazo de los medicamentos antiinflamatorios, nos estamos refiriendo a los glucocorticoides inhalados, disminuye la obstrucción de las vías aéreas porque disminuye la reacción exudativa de los tejidos epitelial y submucoso y favorece la regeneración del epitelio bronquial. Muchas gracias por su atención y por haberme permitido hacer la clase. Ustedes saben que me es bien difícil hacer en horas de la mañana. No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor. Creo que han estado agotados por la Doctora, contenido. Sí, diga. Doctora, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Una vez un doctor me comentó que el diagnóstico de asma se tenía que hacer con personas que puedan definir que tienen sensación de ahogo. Por eso no se puede hacer a menores de 3 años, creo que me dijo, 4 años. ¿Es cierto eso? Bueno, les estoy diciendo pues que hay criterios, por eso se utiliza en pediatría el índice predictivo del asma, ¿no? El IPA. Entonces, nosotros podemos hacer la valoración integral, ¿no? Hemos visto que hay criterios mayores y criterios menores. O sea, es difícil diagnosticar al asma en niños menores de 2 años. Para eso hay criterios. Y el niño menor de 2 años no tiene, les he dicho que no, hasta los 7 años no había una buena coordinación entre los tiempos de la inspiración, el tiempo de los respiratorios, ¿no? Entre la inspiración y la expiración. Entonces es difícil. Pero al niño se le puede hacer desde los 3 a 4 años, ya puede soplar, entonces ya puede hacer su flujometría, ¿no? Claro, la espirometría es un poco difícil, pero la flujometría puede colaborar conforme. Entonces, por eso, para el niño menor de 3 años hay criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de asma. De que existe el asma lactante, existe. Que existe el asma menor en un niño menor de 2 años, sí. Pero hay criterios mayores y menores para diagnosticar el asma bronquial. Pero obviamente las pruebas de fisiología respiratoria no se pueden hacer en niños tan pequeños porque no colaboran. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces les agradezco su atención. Ya terminamos. Buenas. ¿Ya? Doctora. Hola, doctora. Sí. Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta. Un paciente que utiliza inhaladores porque tiene diagnóstico de alergias, indefectiblemente también tiene diagnóstico de asma bronquial. O sea, van así de la mano los dos. ¿Qué alergia, señorita? Por ejemplo, o Señorita. sea, alimentaria, a ácaros, y que hace, también hace ese cuadro bronquial de ese moco filante, la dificultad respiratoria. Ya. Te voy a O sea, explicar. van los dos de la mano, los dos diagnósticos. A ver, te voy a explicar. He dicho al inicio que los padres siempre se resisten al diagnóstico de asma bronquial. Le ponen, entre comillas, alergia bronquial, entre comillas, alergia respiratoria, entre comillas, bronquitis asmatiforme, hasta que se convenzan que su hijo tiene el diagnóstico de asma bronquial. No existe una alergia respiratoria que responda a broncodilatadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en la patogénesis del asma hay muchos factores, incluyendo los atópicos, ¿no? Puede ser desencadenada la crisis por alergenos.
pero el hecho de que presente hiperreactividad bronquial es uno de los componentes del asma bronquial, es uno de la etiopatogenia del asma bronquial. O sea, es probable que ese paciente que requiera uso frecuente o sostenido de broncodilatadores es un niño que tiene un asma leve. ¿Ya? No hablemos de alergia respiratoria. La alergia respiratoria es la rinitis alérgica, la rhinosinusitis, pero una alergia bronquial no existe. Existe el asma bronquial, de causa multifactorial. ¿Ya? Sino que, como les digo, tenemos que tener mucho tino para hacer el diagnóstico y para que los padres se convenzan. Ese paciente que, entre comillas, tiene alergia bronquial en algún momento de su vida va a ser crisis. Entonces ya sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica con episodios recurrentes, ¿no? De broncoconstricción, tos o presión torácica y sibilancia. Ese es el asma bronquial, esa es la definición de asma bronquial, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, soy Foli. Sí, doctora, ya le tomé cuando inició su clase nada más. Doctora, ¿podría subir las diapositivas, por favor, al team? Ya las voy a poner en PDF y las subo, te las mando por correo, ¿ya? Ya, doctora, por favor. El lunes es nuestro examen. Ya. Ya, doctora, muchas gracias. Poli, Ya, muy bien. Hasta luego. Doctora, muchas gracias. Poli.